Buenas tardes, tengan todos ustedes. Dentro del contexto que se refiere a la materia de operaciones de momento ni calor, voy a resolver un problema con la finalidad de que ustedes conozcan exactamente el fundamento esencial que tiene la forma elegante del balance de Bernoulli. Lo que habíamos puesto por ahí en la última clase, habíamos considerado por ahí la forma y la manera en que se preestablece, que es exacta esta forma. Y para esto voy a usar un ejemplo, considerándolo de esta forma, y vamos a calcular cuál es la potencia necesaria para bombear agua en el sistema de flujo que se muestra aquí. Aquí es un tanque y vamos a bombear el agua. Esta es una bomba. Voy a poner así B1, esta es una bomba de tipo centrífugo. La vamos a llevar de este tanque hasta este tanque. Las especificaciones y las acotaciones en pies están dados aquí: 5 pies, 300 pies, 120 pies, 80 pies y 40 pies. Las consideraciones importantes, mínimas, que tú tienes que tomar en consideración para dar un poquito de orden y atacar el problema, es que tienes que tener aquí los datos de la línea. Aquí los estoy poniendo de esta forma. La línea es de tubería lisa, eso implica que no hay rugosidad relativa. El factor de aspereza es igual a 0. El diámetro por el lado de la succión es igual al diámetro por el lado de la descarga, es completamente constante, es un diámetro interno constante de 4 pulgadas. Si esto lo convierto a pies, es exactamente igual a 1/3, 4 entre 12 nada más. Se especifican también aquí las contribuciones de los factores de pérdidas de fricción por accesorio. Aquí tenemos un codo, 2 codos, 3 codos, una contracción brusca. Aquí está el diámetro del tanque, se contrae hasta el diámetro de la tubería, y aquí es al revés, el diámetro de la tubería a la hora de la descarga se expande hasta el diámetro del tanque. Aquí son 3 codos de 90, cada contribución es de 0.5, la contracción brusca es 0.45 y la expansión brusca es de 1. Aquí te especifico la tablita donde están prácticamente todos los valores que de manera general, que proporciona en ese sentido, en ese aspecto, el libro del Beer Stewart Live. Aquí te pongo el libro la referencia del libro 741, la tabla del capítulo 7, tabla 4.1 del Beer Stewart Live. Aquí pongo un desordeno de esta forma para poner las características de la línea, las propiedades físicas del fluido, en este caso es agua, 62.4 libras masa por pie cúbico, y la viscosidad 6.72 por 10 a la menos 4 libras masa por pie segundo. Este es en el sistema inglés. Se te da un dato para facilitarte el entendimiento de este problema. Aquí estamos prácticamente partiendo del hecho de que se conoce el flujo volumétrico. El otro caso sería que no se desconocía. Ese caso lo vamos a atacar también. Aquí en este caso estamos partiendo de que Q es el gasto volumétrico, es igual a 12 pies cúbicos por minuto. Pasamos a unidades de pies cúbicos por segundo, nada más dividimos entre 60 y eso va a ser igual a 0.2 pies cúbicos por segundo. El sistema de trabajo que yo voy a usar para poder efectuar y realizar los cálculos es el fundamentado en el sistema inglés. Recuerda que hay 3 sistemas de unidades en el cual tú te puedes manejar. Siempre hazlo de esa forma y verás que se te va a facilitar mucho. Tenemos el MKS, el CGS, el sistema inglés. Puedes trabajar el que tú consideres conveniente para ti. Aquí para este ejemplo vamos a usar nosotros el sistema inglés. MKS metro, kilogramo segundo, CGS centímetro, gramo segundo, sistema inglés. Pies, libra, masa, segundo, ¿verdad? Entonces, lo primerito que tenemos que realizar nosotros es que todas las unidades de las variables que estamos considerando nosotros en un problema sean completamente homogéneas con respecto al sistema de unidades que tú vas a trabajar. Ya lo dije, vamos a trabajar nosotros en el sistema inglés. Y vamos a usar para esto, porque ese es el propósito de este problema, que veas exactamente la preponderancia y la fuerza que tiene el balance de energía mecánica en su forma elegante.
Algunos libros no lo manejan así, por eso estoy haciendo yo énfasis en este sentido. Algunos libros no lo manejan de esa forma. Algunos libros hacen otras consideraciones, pero si tú cuidas exactamente el detallito, que es y ser un poco ordenado en ese aspecto, vas a ver que no se te dificulte en absoluto para nada hacer cálculos de esta índole. Entonces aquí lo único que voy a hacer es tomar primeramente, antes que nada, aquí está mi forma elegante, aquí está mi balance. Esta forma elegante representa el balance de energía mecánica de este punto 1 que le estoy considerando, que es donde inicia prácticamente el bombeo, hasta este punto 2, donde termina la descarga. Desde el punto 1, punto 2. Y hay una característica esencial en ese sistema. ¿Cuál es la principal característica que tiene, que tenemos que tomar en consideración? Pues de que el diámetro es constante. Si el diámetro es constante, esto significa que no va a haber cambios de velocidad. Y si no hay cambios de velocidad, este término, aquí está nuestro balance. Recuerden el detallito del balance: trabajo de flecha, caída de presión por pérdidas en energía cinética, caída de presión por pérdidas en energía potencial, caída de presión por pérdidas en energía libre de Gibbs. Y esos dos términos, la suma de esos dos términos, vienen siendo las contribuciones de las pérdidas por fricción en los accesorios, ya lo había comentado, ¿verdad? Todas las pérdidas por fricción prácticamente están consideradas en esta sumatoria de esos dos términos. Entonces, cuando el diámetro es constante a través de todo el sistema de flujo que tú vas a considerar, entonces, cuando esto sucede, no hay delta V al cuadrado sobre eso. No hay caída de presión por cambios en la energía cinética. Y si el fluido es incompresible e isotérmico, entonces esta delta P en ρ es igual a 0. Estamos hablando aquí de un líquido, es el agua, es un fluido newtoniano. Estamos hablando de un sistema isotérmico. Recuerden ustedes los considerandos que supuestamente nos permitieron a nosotros generar esta fórmula. Son los mismos considerandos que puedes aplicar para este problema. Fluido isotérmico, fluido incompresible, estado estacionario y balance macroscópico de momento. Son los considerandos que supuestamente tomamos en cuenta, para poder establecer nosotros esta fórmula. Entonces, si el diámetro es constante, permite que esto sea igual a 0, y si el fluido es incompresible, hace que esto sea igual a 0. Punto. Nos quitamos inmediatamente, así, con los ojos cerrados, dos de los términos de la forma elegante del balance Bernoulli. Y aquí está. Entonces, esta es nuestra fórmula que nos va a permitir a nosotros evaluar la potencia de la bomba. Aquí está. Y lo único que voy a hacer es ponderar términos. Voy a ponderar esta delta H, voy a ponderar esta B cuadrada, voy a ponderar la longitud, voy a ponderar la F y esta contribución de factores de accesorios por pérdidas de fricción. Y lo hacemos. Y empezamos primeramente con la delta H. Aquí hay un detallito importante que quiero enfatizar. Cuando el fluido va de abajo hacia arriba, la coordenada es positiva. Y cuando es al revés, la coordenada es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos de abajo hacia arriba, la delta H siempre va a ser positiva. Y si va a ser al revés, que yo manejara, que yo le diera un sentido diferente, a la inversa, que tuviera yo que yo tuviera aquí el lado de la succión y el lado de la descarga por acá, que fuera al revés el sistema, entonces la delta H sería negativa. ¿De acuerdo? Son detallitos importantes, pero aquí hay que cuidar, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer esas consideraciones. Entonces, la ponderación aquí no hay ningún problema, aquí es 5 más 120 menos 40. 5 es la altura, más esta altura de 120 menos 40. 5 más 120 menos 40 nos da 85 pies. Entonces aquí la otra ecuación de continuidad, una de sus formas es Q igual a velocidad por área. ¿Cuál área? ¿Cuál área? La área transversal.
Si es un tubo circular, entonces la sección transversa es pi radio cuadrado. Entonces aquí nada más lo único que voy a hacer es sustituir el pi radio cuadrado y despejar la velocidad. Y me queda entonces que esto va a ser igual a la velocidad por pi diámetro cuadrado sobre 4, que es la otra forma de equiparar el pi radio al cuadrado. Aquí es con respecto al diámetro. Pi radio cuadrado es igual a pi diámetro cuadrado sobre 4. El diámetro que estamos considerando es el diámetro interior. Entonces aquí está, paso el 4 para arriba y me queda entonces que la velocidad va a ser igual a 4 veces el gasto volumétrico sobre pi por el diámetro interno al cuadrado. Sustituyo Q. Aquí el primer detallito importante antes de hacer esto, el primer detallito importante para que no estés tú repitiendo las unidades es cuando una vez hayas tenido estos datos mínimos, que es la de la línea del fluido, y lo que requiere y se necesita para poder entrar nosotros a usar esta fórmula, es ver que todas las unidades sean completamente homogéneas, con respecto al sistema que estás considerando, que en este caso es el sistema inglés. Pies, libras, masa y segundo. Y no vas a tener necesidad de estar poniendo las unidades para que te quiebres la cabeza. No hay necesidad de eso. O sea, aquí va a ser 4 por punto 2, aquí está pies sobre segundos, sobre pi, por un tercio, que son las 4 pulgadas, ya convertidas a pies. Y eso nos da a nosotros 2.30, sustituyas esas operaciones, te da 2.30 pies por segundo. Y ese es el valor de la velocidad. Ya tenemos este, ahora vamos a ponderar este, que es el factor de fricción. Cuando hablamos nosotros de una tubería lisa, no una tubería rugosa, una tubería lisa, como el caso del vidrio, el caso del teflón y de algunos otros materiales que son característicos cuya rugosidad relativa es 0, como es en este caso, tenemos nosotros una relación por ahí para poder evaluar el factor de fricción. El factor de fricción en términos generales, es función del número de Reynolds y del factor de aspereza, o de la rugosidad relativa. Pero cuando el factor de aspereza es igual a 0, entonces el factor de fricción es solamente una función del número de Reynolds, que es característico de las tuberías lisas. Y para esto tenemos nosotros, recuerden ustedes sus clases de mecánica de fluidos. En mecánica de fluidos nosotros determinamos, desarrollamos y demostramos esta fórmula, que es la fórmula de Blasius. Esta fórmula de Blasius, que es para tubería lisa, nos permite a nosotros de una manera simple y sencilla, nada más con una evaluación del número de Reynolds, obtener de manera directa el factor de fricción. Esa es una de las partes que también nosotros manejamos en mecánica de fluidos. Esto también lo hacemos nosotros en mecánica de fluidos. Nada más que lo estamos tomando como referencia importante para que recuerdes y enfatices ciertos aspectos que son necesarios para poder entrar nosotros fuertemente a las operaciones de momentum en este caso, ¿verdad? Entonces, lo único que ya tengo ya es esto, ya tengo evaluado esto, tengo esto, calculo entonces el número de Reynolds. El número de Reynolds sabemos todos que es el producto de ρd en mu. Cada una de las variables tiene exactamente las unidades homogéneas que nos permiten a nosotros sin ningún problema poner únicamente el numerito. Esto es 62.4, ahí están las unidades. La velocidad la acabamos de evaluar, 2.30, es esta. El diámetro es un tercio del pie. Y sobre 6.72 por 10 a la menos 4 en unidades del sistema inglés. Aquí está. Sustituyo y eso me da 71.190.5 adimensional. Recuerden ustedes que el número de Reynolds es un número adimensional. Lo sustituyo en la ecuación de Blasius. Aquí lo sustituimos. Y eso nos da un valor de 0.0049. Ya hice esto, ya evalué esto, y me falta únicamente esta sumatoria. Ya habíamos dicho que eran 1, 2, 3 accesorios, 3 codos de 90, más una expansión y una contracción, más 1.45.
Haz la sumatoria nada más de las EBs que conciernen y corresponden a cada uno de los accesorios que tienes en el sistema y le vas a agregar el 1.45. Así de manera rápida. Lo hacemos. Estamos tomando 0.5, serán 3 por 0.5 más el 1.45 que vamos a agregar. Eso te da 2.95 en las sumatorias. Ya más falta esta, es la longitud total. La longitud total de la línea serán 5 más 300 más 120 más 80 más 40. 5 más 300 más 120 más 80 más 40. Serían 300 más 120 son 420, 425 más 8, 55 más 40, 545. Aquí está, 545 es. Entonces, sustituimos todos los valores, aquí está 32.2, que es el valor de la gravedad en el sistema inglés, 32.2 pies por segundo cuadrado, sin que te quiebre la cabecita. Por 85, que es este valor de nuestra primera ponderación, es esto, más 2.30, que es la velocidad sobre 2, más 4 por la longitud total, multiplicado por el factor de fricción y dividido entre el diámetro, y más la sumatoria de las contribuciones de los factores de fricción por accesorio, que es 2.95. Haces la operación y te da todo, 2.829.56. ¿En qué unidades? Ya lo hemos dicho en la primera clase. ¿Unidades de qué? Unidades de velocidad cuadrada. Aquí está. Pies cuadrados por segundo cuadrado. Y aquí se observa. Cuando tú multiplicas exactamente el valor de la gravedad, que son 32.2 pies por segundo cuadrado, multiplicado por 85 pies, te dan unidades de pies cuadrados por segundo cuadrado. Sí, pero las unidades de pies cuadrados por segundo cuadrado no son unidades de trabajo por unidad de masa. Tenemos que llevar estas unidades a las unidades que sigue exactamente la formulita, la forma elegante del balance de Bernoulli. Trabajo por unidad de flecha. Entonces, llevar esas unidades a unidades de trabajo por unidad de masa. Trabajo de flecha. Entonces divido todo entre la G sub C. La G sub C tiene el mismo valor de la gravedad. La diferencia entre la G y la G sub C es únicamente que la G sub C es un factor de conversión. Y la G solita, así, es el valor de la gravedad. Se le llama G sub C. G sub C. G subíndice C. G sub C. Entonces dividimos entre la G sub C. El valor de la G sub C es 32.2. Aquí está el valor de la gravedad, pies cuadrados sobre segundo, y multiplicas únicamente por este factor libras masa sobre libras fuerza. Así es gravedad, y así es G sub C. Así es gravedad, y así es G sub C. Entonces hago la división, y me quedan 88 cerraditos en unidades de libra fuerza por pie, sobre libra masa. Aquí se va esto así, se va esto con esto, se va un segundo, aquí te queda un segundo, subes esto para arriba, entonces te queda libra fuerza por pie, aquí está, a ver, aquí está esto, sería así, ¿verdad? Perdón, aquí está esto así, dije el valor de la gravedad y se lo borré, así sería, ¿verdad? Así es. Segundo con segundo cuadrado, es el valor de la G sub C. No sé por qué lo puse así, está de ahorita borrado, ¿verdad? Entonces sería entonces pies cuadrados sobre segundo, este es el valor de la gravedad, así lo dije, este es el valor de la gravedad. Había puesto por ahí un 2 de más, es el valor de la gravedad. Y aquí está la libra de masa por libra fuerza. Entonces, segundo con segundo se va, pie se va, te queda un pie acá arriba, y la libra fuerza la subes y sobre libra masa. Gravedad, G sub C. Gravedad, G sub C. Entonces nos da eso un valor de 88 libras fuerza por pie sobre libra masa. Aquí recordamos esto sí es ahora, esas unidades sí son ahora unidades de trabajo por unidad de flecha. Aquí está la fuerza a través de una distancia sobre la masa. Unidades de trabajo por libra masa.
unidades de trabajo por libra masa. Trabajo por unidad de masa. Entonces, aquí recordamos nomás que la potencia es el trabajo por el tiempo, ¿verdad? Y para poder nosotros obtener unidades de potencia a través de esta cantidad de 88 libras fuerza por pie y libra masa, partimos del concepto de densidad. Recuerda que la masa es igual a la densidad por el volumen. Y que si tú le pones un gorrito aquí a esto, entonces la masa se vuelve flujo másico. Si le pones un gorrito a esto para que no se altere, le pones un gorrito también a esto. Entonces ya, el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico. El flujo volumétrico lo estamos considerando nosotros como Q. Lo pongo, esto va a ser igual, flujo másico igual a la densidad por el flujo volumétrico. Entonces quiere decir que la potencia puede ser prácticamente obtenida a partir de este concepto, que es trabajo por unidad de masa. Si tú multiplicas por el gasto másico, entonces te va a ir prácticamente, se te va aquí las unidades que conciernen en este caso a la libra masa, se irá libra masa por segundo, se va a libra masa y te quedan únicamente las unidades de trabajo por unidad de tiempo. Y las unidades de trabajo por unidad de tiempo es exactamente la potencia. Entonces, basta únicamente multiplicar por este gasto másico para poder nosotros pasar de aquí a unidades de potencia. Lo hacemos. Son 88 libras fuerza por pie sobre libra masa. Multiplico por la densidad, que son 62.4 libras masa por pie cúbico, y multiplico eso por el gasto volumétrico, que es este, 0.2 pies cúbicos por segundo, es así. Y esto te da exactamente 1100 libras fuerza por pie sobre segundo. Unidades de trabajo por tiempo. Trabajo sobre tiempo, ya lo dijimos, es ¿qué? Potencia. Y lo único que hacemos es pasar esto, dividimos entre 550 para poder obtener las unidades de potencia valorables a lo que nosotros conocemos como un horsepower. Divides entre 550 y eso te da 2 caballos. 2 HPs. De esa forma puedes observar de manera simple, sencilla, aprovechamos nosotros un recurso que le estamos denominando la forma elegante del balance Bernoulli para poder obtener la potencia de un problema de esta índole. Ahora sí les voy a dejar por ahí un problemita que van a resolver ustedes. Van a resolver exactamente el mismo problema. Voy a borrar aquí. Voy a borrar esto. Vas a usar el mismo balance Bernoulli en su forma elegante. Pero la tubería no va a ser lisa, ahora la tubería va a ser rugosa. Y si la tubería es rugosa, entonces vas a usar, en lugar de manejar nosotros la expresión de Blasius para calcular el factor de fricción, vas a evaluarlo con ayuda de esa expresión. Aquí la voy a poner de manera grande. La expresión de Churchill. Es una de las expresiones más categóricas que tenemos nosotros dentro de lo que es mecánica de fluidos para poder evaluar los factores de fricción, de las más exactas que hay. Este es igual a 1.7374 por el logaritmo natural del inverso de 0.7 sobre el número de Reynolds elevado a la 0.9 más 0.27 por el factor de aspereza, así todo esto. Así, y todo elevado a al cuadrado. Vas a usar entonces el mismo sistema, vas a usar las mismas variables. Lo único que va a pasar aquí es que la tubería no es lisa, ahora la tubería es rugosa.
Y te voy a dar un valor de ED. La ED para este caso lo vamos a considerar como 0.0173. Y va a ser tu primera tarea. Te voy a pedir de sobremanera que todas las tareas que se te vayan dejando a ti a través de estos apoyos, de estas cápsulas de video que vamos a estar nosotros implementando para ayudarlos y respaldarlos a ustedes. Vas a tener tú una libretita por ahí con las tareas, por favorcito, te lo voy a pedir de mucho favor. Y cuando se levante esta contingencia que estamos padeciendo por el detalle del coronavirus, yo te voy a pedir esa libreta. Eso obviamente va a tener una gran importancia a la hora de evaluar, a la hora de establecer la calificación en cada uno de ustedes. Por supuesto que yo no sé todavía bajo qué considerando vayamos a regresar, pero por lo pronto para estar trabajando en este contexto van a efectuar y realizar esto. Entonces esta va a ser su primera tarea, va a hacer exactamente lo mismo, nada más que en lugar de manejar tú un brazos, vas a usar una tubería rugosa y vas a aplicar para tal efecto, para evaluar el factor de fricción, vas a hacerlo con la ayuda de esta expresión. Ecuación de Church. Ya muchos la conocen. Los que estuvieron conmigo en mecánica de fluidos, yo uso esta expresión, así que va a ser únicamente una especie así como de recordatorio para que fundamenten ustedes más el detalle de estos conceptos. Con esto me voy a despedir, muchachos. Nuevamente un abrazo grandotote, con mucho afecto. Yo recuerdo a muchos de mis consentidos que están exactamente en esas dos secciones. Un abrazo fraternal a todos y cada uno de ustedes. Yo espero que esto se resuelva de una u otra forma de manera positiva. Se les extraña. Cuídense mucho, muchachos. Muy amables a todos y muchas gracias.